¿Sí me escuchan? Bueno, como les decía, Juan Martín es jefe de comunicación y responsabilidad corporativa en Corporación Maresa. Él ha sido consultor y asesor a más de 20 organizaciones y empresas. Tiene una maestría en comunicación y responsabilidad corporativa por la Universidad de Salamanca. Tiene un libro publicado que se titula Los 7 pasos hacia la responsabilidad corporativa y, por supuesto, tiene un trabajo y una experiencia en trabajo con organizaciones no gubernamentales, lo que posibilita que de pronto el webinar del día de hoy sea eh, muy relevante para todos los espectadores. Eh, sí, les invitamos a que dejen de compartir la cámara a las personas que nos están viendo, Jimmy Ceballos, de tal manera que la conexión pueda ser mucho más ágil para todos y la podamos seguir sin problema. Eso es todo. Juan Martín, te damos la bienvenida. Bienvenido a este espacio. Eh, en pocos minutos en pocos segundos estamos presentando ahorita la presentación de Juan Martín y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ricky. Un gusto estar aquí con ustedes. Esperen, me voy a poner un poquito mejor los audífonos. Eh, bueno, si es que alguien no me escucha muy bien, por favor nos avisan. Las preguntas que nos vayan haciendo voy a tratar de responderlas todo en la parte final para poderle dar un poco de continuidad a la presentación y sobre todo que ustedes puedan obtener unas bases muy interesantes sobre cómo implementar la responsabilidad corporativa como organizaciones no gubernamentales. La visión que les voy a dar yo es desde la visión desde la empresa privada, que principalmente es uno de los aliados más importantes y estratégicos que tienen hoy en día las organizaciones no gubernamentales eh, para su funcionamiento. Yo, como dijo Ricardo, trabajo en Corporación Maresa, una empresa automotriz y de renting con más de 40 años en el Ecuador, que representa las marcas que ustedes pueden verla ahí en la, en la pantalla, justamente liderando todo el tema de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Fui profesor en la Universidad de San Francisco también sobre este tema, así que siempre me encanta compartir este tipo de presentaciones y ahí aún más cuando podemos ayudar a que ustedes como ONGs puedan sacar adelante sus proyectos a través del apoyo con la empresa privada. Eh, Vamos a ver tres reglas, digamos, dentro de aquí. Uno es que no hay una fórmula mágica para gestionar la responsabilidad corporativa o la sostenibilidad. Dos, es que sí les voy a decir cómo mejorar la probabilidad de generar relaciones ganar-ganar y obtener un poco de rédito de estos temas. Pero también y sobre todo les voy a enseñar cómo implementar su propio modelo de gestión como ONG, que eso es lo más importante de todo. No sé si le podemos esto quitar o no. Para yo poderme. Ya, perfecto. Este último punto es el más importante y vamos a ver por qué. Vamos a cambiar una serie de conceptos que probablemente los tenemos en mente y vamos a entender que para que una ONG pueda realmente trabajar junto a la empresa privada, primero debe tener un modelo de gestión bien establecido. No solamente la empresa privada es aquella organización que les va a dar los recursos necesarios para sacar adelante sus proyectos. Es muy importante que ustedes lo tengan implementado casa adentro para poder salir hacia afuera a poder buscar alianzas estratégicas. Para empezar, vamos a hacer una introducción muy breve a lo que es la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa y cómo ha evolucionado de ser un modelo filantrópico a un modelo de gestión transversal. Hace muchos años atrás, cuando empezó el tema de la filantropía, las empresas lo único que se enfocaban era en lo económico. Toda empresa, su fin era generar dinero para sus accionistas y probablemente, como podemos ver en el costado izquierdo, tenía un eje social en el que decir que apoyaban a X causas o iniciativas,
porque o tenían los recursos para hacerlo o querían sentirse mejor como empresa o simplemente trabajaban ya con ciertas ONGs que eran amigas o cuyos dueños eran amigos de los empresarios y era una relación que obviamente no fue sostenible en el tiempo y que fue evolucionando. A la segunda generación lo que encontramos es que empiezan a entrar los temas ambientales, el consumidor, la sociedad empiezan a hablar sobre el impacto que estamos generando los seres humanos en el planeta y se sigue trabajando el eje económico en la parte central de la empresa como único objetivo, pero ya se empieza a tomar en cuenta lo social y lo ambiental. ¿Cuál es esta tercera generación que es como estamos hoy en día, la mayor parte de las empresas que hacemos una sostenibilidad de manera real? Es que, y como ustedes pueden ver, ya no está dentro, ya no está en la parte exterior de su negocio, lo social y lo ambiental, sino que lo económico, social y ambiental son parte del núcleo y del ADN de la empresa o de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que está inmerso en sus políticas, en sus procesos, en su cultura corporativa, en sus valores, está en su forma de actuar, su compromiso para que todo lo que hagan no tenga un impacto grande. Por eso, ¿cuál es realmente el concepto más importante de la responsabilidad corporativa, de la sostenibilidad que ustedes deben entender de este webinar? Es que la responsabilidad corporativa es el compromiso que la organización adquiere con sus grupos de interés, con el fin de minimizar los impactos económicos, sociales y ambientales que su actividad diaria está generando. Ojo, esta última parte es la más importante. ¿Por qué? Porque si es que yo vendo autos, no tiene mucho sentido que vaya a rescatar perros, ¿no es cierto? Porque yo no estoy lamentablemente generando que existan perros en la calle. O si es que yo soy una empresa de aceite, no tiene sentido que yo construya canchas de fútbol. ¿Por qué? Porque yo no estoy enfocado necesariamente en el deporte. Mi eje, mi línea de negocio no está enfocado en eso. En cambio, si es que yo vendo carros y yo trabajo en beneficio de la seguridad vial, por supuesto que yo estoy generando un impacto socialmente porque yo estoy finalmente vendiendo vehículos que sí, a manera de corresponsabilidad, a la final están generando siniestros de tránsito. Y vamos a verlo más adelante, pero quiero que interioricen este primer concepto de manera muy importante porque una verdadera estrategia de responsabilidad corporativa es cuando está alineada al eje de negocio de esa organización y está basada en los impactos reales que están teniendo económica, social y ambientalmente en sus operaciones. Hace un tiempo leí este libro que se llama Go Long, que es uno de los bestsellers hoy por hoy en temas de administración, y decía que las organizaciones que incorporan un propósito noble a sus operaciones motivan a sus empleados, afectan a los resultados en el corto plazo de manera positiva, dan forma a decisiones hacia el largo plazo más inteligentemente y aumentan sus utilidades. Aquí hay que entender que la sostenibilidad, justamente para que en vez de llamarse responsabilidad social y pase a ser sostenibilidad, significa que tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo algo de este tipo es sostenible en el tiempo? Cuando la empresa o la organización recibe algo a cambio, que es más dinero, más utilidades. ¿Por qué? Porque por más ganas que tengamos de hacer las cosas bien, tenemos que tener un retorno de esa inversión. Caso contrario, todos los años en el mes de noviembre, el área que más sufre siempre es la de responsabilidad corporativa, sostenibilidad, o sea, y es a la primera que le cortan el presupuesto porque le dicen, mira, este año no tenemos para esos programas que tienes tú de ir a sembrar árboles. No, no tenemos. Si es que nosotros no demostramos el retorno de la inversión y cómo beneficia monetariamente a la organización, estos programas no se pueden llamar de sostenibilidad porque no van a ser sostenibles en el tiempo. Van a morir probablemente en 1, 2 o máximo 3 años. Les doy unos datos súper interesantes. Los millennials nacidos entre el año 82 y el 2000 se han vuelto muy activos en cuanto a trabajar con cuestiones relacionadas con temas ambientales y sociales. Cerca, ojo, del 80% de ellos afirma que se inclinan más a adquirir un producto o servicio de empresas que apoyen los temas que les importan a ellos, que están alineados a valores sociales, a valores ambientales, a cosas que ellos los ven en sus casas. El otro día vi también un estudio que decía que muchos de ellos consideran que
gran parte de las empresas hoy podrían simplemente dejar de existir. No importa qué tan bueno sea el producto o el servicio. Para nuestros padres, cuando ellos buscaban un producto, buscaban calidad, durabilidad, confiabilidad. Esa generación de consumidores hoy está reducida a apenas un 5%. Ahora, el 70% de los compradores en el mundo tienen una forma muy diferente de ver el consumo, y ellos no solamente que premian, sino exigen que las marcas, las empresas, las organizaciones tengan un enfoque real en esto, y con ello, obviamente, como les digo, van a premiar y eso va a hacer que incrementen sus ventas, y así es como uno puede trabajar a la sostenibilidad teniendo un retorno de inversión y hacer temas a largo plazo que beneficien tanto a la empresa como a la sociedad y al medio ambiente. Eh, y finalmente aquí dice que los directores ejecutivos nunca han estado tanto bajo presión en demostrar que les importa la sociedad, y por eso han convertido en este eje como su eje principal. Estamos con un micrófono prendido, me parece. No sé si es que le puede alguien apagar. Vamos a verle un ratitito. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad, y les estoy hablando, ojo, mucho desde la perspectiva de una empresa, pero tómenlo como propia, como organización no gubernamental. La sostenibilidad es una generadora de reputación corporativa o una generadora de reputación en general. Hoy por hoy, en un mundo tan hiperconectado, el tener una buena reputación es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay mejor estrategia de comunicación de que alguien salga a hablar bien de ti y tú no lo tengas que hacer. El día de mañana, el momento que ustedes, su organización, tenga una crisis comunicacional o una crisis en redes sociales, no es suficiente que ustedes salgan a decir lo lindos que son, lo bonito que están haciendo las cosas. Ustedes necesitan una reputación muy bien construida para que sus grupos de interés, sus stakeholders, sean quienes salgan y digan, esta organización trabaja bien, sí, tal vez se equivocó o dudo que lo haya hecho, pero miren todo lo que ha estado haciendo. Yo siempre pongo el caso de la Cervecería Nacional, cuando el gobierno de Correa trató de ponerle una multa y casi no cierra la cervecería de los ecuatorianos. Bueno, creo que no ha habido peor movida política para un presidente que irse contra la cerveza de los ecuatorianos. Eso fue casi suicida. Hasta la misma comunidad de Cumbayá, que fue la principal detractora de la Cervecería Nacional, fue quien saltó en defensa de la misma cervecería y se armó una campaña financiada por la misma gente a favor de la misma cervecería. La Cervecería Nacional no tuvo que decir nada. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de construir a través de la sostenibilidad, pero para construir este tipo de cosas tienen que hacerlo bien. Y ya les voy a contar cómo uno lo hace bien para que sea realmente genuino y real. La sostenibilidad es comunicación estratégica multi-stakeholder, es decir, es una excelente oportunidad para comunicarnos estratégicamente con todos los grupos de interés que rodean a nuestra operación, sea una persona, sea una organización, sea un gobierno. Ya vamos a ver más adelante quiénes son los stakeholders para quienes no lo tengan claro, pero es una excelente forma de comunicarnos con quienes son estratégicos. Y finalmente, es una gestora de riesgos operativos y reputacionales. El invertir en sostenibilidad o en responsabilidad corporativa, yo siempre les decía a mis clientes y les digo ahora al presidente de la empresa, es como invertir en un seguro de salud. Uno hace esto para que el momento en el que tú te enfermes te cubra y no te mueras. Cuando ustedes construyen un colchón reputacional a lo largo de varios años, esto realmente les va a fortalecer al momento que tengan una crisis y les va a ayudar a saber conllevar mejor los riesgos operativos y legales. Además, que cuando uno trabaja la sostenibilidad desde casa adentro, desde su raíz, desde sus políticas, sus procesos, sus códigos de ética, no van a tener problemas reputacionales porque van a estar hablando de equidad de género, van a estar hablando de ir en contra del trabajo infantil, van a estar hablando de muchos temas que seguramente si ustedes los gestionan apropiadamente, les va a proteger ante una posible crisis reputacional, operativa, legal, administrativa. ¿Cómo funciona la sostenibilidad? La sostenibilidad funciona en base a lo que se llama la triple alianza. La triple alianza es simplemente una composición de tres ejes, el social, el económico y el ambiental.
Es poner esos tres ejes que lo vimos al comienzo en uno solo y trabajar estos tres frentes paralelamente. Obviamente, dependiendo del giro de negocio, va a haber ciertas organizaciones que van a trabajar más en lo social, más en lo ambiental o más en lo económico. Por ejemplo, un banco probablemente va a enfocarse mucho más en su línea económica. Una empresa ensambladora o una empresa fábrica que tiene una planta probablemente se va a enfocar más en su impacto ambiental y una empresa que trabaja tal vez con productos de consumo masivo, que es un distribuidor o un retailer, puede ser que se enfoque más en la parte social. Sin embargo, es fundamental que se trabaje en estos tres ejes. No se puede dejar uno de los tres fuera. Caso contrario, ya no se lo ve realmente como un modelo de gestión de sostenibilidad. La sostenibilidad de una organización. Primero, ayuda a tener un enfoque en el cliente externo e interno. Como les decía, el 77% de los consumidores afirman que una marca podría dejar de existir si no tiene un compromiso sostenible. Para Morgan Stanley, un estudio que hizo Morgan Stanley, los millennials apuestan 3 veces más por trabajar en empresas con una visión sustentable. Ojo, aquí estamos hablando hasta de marca empleadora. Esto es potentísimo. No solamente como atracción de talento, sino sobre todo de retención de talento. La gente joven hoy no tiene realmente una lealtad y como se tenía antes, y no porque no tengan lealtad en su vida, sino porque es una generación nueva, los centennials, que les gusta probar muchas cosas. Y si es que trabajan en una organización en donde comparten los mismos valores, las mismas creencias, si es que es un centennial que todos los días recicla en su casa o ve una cuchara de plástico de un solo uso y le mete la hablada al tío y le dice, tío, ¿cómo estás usando una plástico de solo uso? Esa es la persona que el rato que entra a una empresa que tiene una política de reciclaje, de no uso de plásticos, se va a sentir fascinada y va a querer trabajar ahí por siempre, incluso independientemente del salario que le vayan a pagar. Ojo, el salario emocional, dentro de los componentes del salario emocional está el tema de la sostenibilidad y el compartir valores también con la organización. Eh, es otro frente para incrementar ventas y fidelizar los clientes. El 56% de los clientes en Ecuador afirman que en la sostenibilidad de las marcas incide en su decisión de compra. Ojo, esto es importantísimo. El Ecuador hace unos años, hace unos 10 años atrás probablemente, cuando yo empezaba en este tema, cuando medíamos el tema de trabajar la sostenibilidad no era remunerado aún. Quienes lo hacíamos porque realmente creíamos que podíamos hacer un mejor planeta, pero la gente no estaba dispuesta a pagar 5 centavos más por una botella de aceite que no tenía trabajo infantil o que era de plástico reciclable versus una botella que tenía X número de problemas detrás en su cadena de producción. Esos 5 centavos adicionales del consumidor ecuatoriano no estaba dispuesto a pagar porque pensaba en la economía del hogar. Hoy por hoy, el nuevo consumidor, el millennial que ya está en el tope de la cadena ejecutiva, que ya está liderando empresas, que es gerente en varias empresas, sí se fija en eso y no tiene ningún problema en comprar y pagar un poquito más. Y no solamente eso, sí tiene problema en las empresas que no lo hacen las cosas bien y no tiene ningún problema en castigarlas. Entonces, ya vemos una evolución en nuestro país en ese sentido, lo cual es una excelente noticia, porque antes quienes hacíamos sostenibilidad lo hacíamos, como les decía, porque queríamos hacerlo. A hoy por hoy vienen las empresas desesperadas a decir, tengo que hacer sostenibilidad porque mi competencia ya lo está haciendo y me está ganando mercado. Ahí cambió por completo las reglas del juego. ¿Ya? Porque ya no es un tema voluntario, sino es un tema necesario. Como les decía, hay una gestión de riesgo de crisis, sobre todo ayuda mucho a las organizaciones a mejorar su relación con el gobierno, con la prensa, con sus stakeholders críticos, sean quienes sean, y ayuda a reducir riesgos legales, operativos y ocupacionales, como les comenté antes. Y por otro lado, y el más importante, es que genera mayor rentabilidad para sus accionistas o para sus dueños, o quien sea quien que haya puesto el dinero detrás de la ONG, de la empresa pública, de la empresa privada. Eh, porque invertir en mejorar procesos y políticas ayuda a incrementar el bienestar laboral, a reducir los índices de rotación, ayuda a mejorar imagen a entidades financieras, le da mayor valor a la marca como tal. Las marcas o los servicios ganan fuerza dentro del mercado
Y las ventas también en algunos casos se incrementan, y eso significa que incremente el margen de ganancia para sus accionistas. ¿Por qué les digo esto? Porque en todos los años que tengo de experiencia, cuando uno presenta un proyecto de este tipo, ¿saben quiénes son las primeras dos personas que levantan la mano en la reunión donde están el presidente ejecutivo y todos los directores? Primero el abogado y segundo el financiero. ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cómo lo vamos a hacer para que no me salga esto mal? Esas son siempre las primeras preguntas que hace. Entonces, ¿cuánto me va a costar? Mi respuesta siempre no es cuánto te va a costar hacer, sino cuánto te va a costar no hacer. Hoy por hoy. Hay que darles la vuelta a la tortilla y que las organizaciones entiendan que hay mucho más pérdida en no manejar adecuadamente la sostenibilidad que realmente la inversión real que vas a hacer. Les voy a poner el ejemplo de cómo es un mapeo de stakeholders o cómo están nuestros stakeholders en una empresa automotriz. Está compuesta por accionistas, por colaboradores, por gobierno nacional, por clientes, por sociedad y comunidades, por medios de comunicación, por ONGs, por la academia, por proveedores críticos y por entidades financieras. ¿Cómo trabajamos con cada uno de ellos? Con los accionistas le generamos una mayor rentabilidad financiera. Con los colaboradores atraemos y retenemos al mejor talento al generar y generar un orgullo de sentido de pertenencia. Con el gobierno nacional, a través de la sostenibilidad, nos alineamos a los planes que tiene como gobierno y eso nos permite también trabajar junto con ellos en las nuevas políticas públicas como sector. A los clientes nos permite traer nuevos clientes y retener a los actuales con las cifras que les di antes. A la sociedad de las comunidades nos permite velar por su seguridad en las vías y ganarnos su respeto y cariño. Nosotros somos una empresa que desde hace 3 años trabaja con programas de seguridad vial. Y eso ha sido algo sumamente importante porque nos ha permitido posicionarnos dentro de lo que es la industria automotriz al trabajar en una problemática que es sumamente crítica en el Ecuador, que es la cantidad de gente que muere en las vías. Si bien entendemos que la movilidad sostenible o los vehículos eléctricos, los buses eléctricos, el mayor uso de transporte público, de bicicletas y demás, son temas sumamente importantes para toda ciudad, el Ecuador todavía no está preparado para dar ese paso, porque en el Ecuador todavía somos un país petrolero en donde miles de personas se mueren al año en accidentes de tránsito y sobre todo los niños. Entonces nosotros tenemos campañas muy fuertes enfocadas a eso y eso nos ha permitido trabajar nuestro eje de responsabilidad corporativa con todos estos stakeholders que les estoy mencionando. Con los medios de comunicación, simplemente se han convertido en voceros de nuestras marcas y nos han ayudado a mitigar cuando hemos tenido situaciones de crisis. Con las ONG son nuestros aliados estratégicos con quienes compartimos objetivos y nos generan que nuestros proyectos tengan aún mayor credibilidad ante la sociedad. Siempre cuando la empresa privada hace este tipo de iniciativas, hay una cierta susceptibilidad por parte de ciertos consumidores que dicen, ellos están haciendo esto porque quieren vender más. El trabajar con las ONGs y con el gobierno nacional ayuda mucho a ganar esa credibilidad porque afortunadamente para ustedes como miembros de ONGs, su credibilidad siempre es fundamental junto con la de los medios de comunicación. Con la academia trabajamos como nuestras principales fuentes de primer empleo, de mejor primer empleo, y además son fuentes de investigación e innovación. Con ellos trabajamos mucho en temas, sobre todo en carreras de ingeniería automotriz, de ingeniería electromecánica y demás. Con los proveedores críticos, simplemente es una gestión de riesgos o crisis. Con ellos trabajamos todo lo que es nuestra cadena de valor sustentable, nuestra cadena de suministros, que ya les voy a explicar un poquito más adelante. Y con las entidades financieras tenemos una excelente relación a través de esto porque nos da apertura a nuevas líneas de crédito verdes, como por ejemplo hoy por hoy tiene Produbanco o Banco Pichincha, que son líneas de crédito que tienen una mejor tasa, con un mayor plazo y que son justamente enfocadas para que las empresas puedan invertir en proyectos de sostenibilidad o en cambiar maquinaria para que tenga menor afectación al planeta a través de este tipo de créditos que son enfocados justamente para esto. Nos vamos a enfocar ahorita, obviamente con ustedes, en cómo una organización o una empresa privada trabaja directamente con las ONGs. Sin embargo, no puedo dejar de decirles algo que es fundamental, la cadena de valor, la cadena de operación sustentable. ¿Qué significa esto? Es desde que el producto nace de su materia prima hasta que se entrega en las manos del cliente y después cuál es el ciclo que cumple ese producto después de que el cliente lo dejó de utilizar, a dónde va. Ahí es cuando entra el concepto de economía circular que probablemente algunos de ustedes conocen. Muchos productos después de su primera vida útil puede tener una segunda, tercera
a través de una reutilización que pueda hacer que contaminemos menos. Ahora, ¿qué rol tenemos las organizaciones? El medir todo el impacto que tiene nuestras operaciones desde el primer momento de que sale el producto o materia prima hasta que llega a las manos del consumidor. ¿Cómo estamos afectando al medio ambiente y a la sociedad en todo este proceso de producción, en toda esta cadena de operación? Y esto empieza por la selección de proveedores y clientes que tengan criterios de sostenibilidad dentro de sus mismas políticas y procesos, en cuanto a aspectos laborales, éticos, de salud y seguridad ocupacional, de medio ambiente, de no trabajo infantil, de equidad de género. ¿Por qué? Porque una empresa no puede ser solamente lo que es en el front, sino todo lo que está pasando en su back también le afecta. Yo hace muchos años trabajé con el comercio haciendo su memoria de sostenibilidad y ellos tenían un grave problema eh, y les cuento porque me han permitido dar este ejemplo a ellos en algunas ponencias que he hecho, que ellos tenían los niños que vendían los periódicos en las calles. Y se convirtió en un tema muy crítico para el comercio, porque el presidente del comercio en ese momento, Andrés Hidalgo, me decía, pero es que los niños no son, ellos son los hijos de las personas a las que nosotros les damos los periódicos para que vendan en la calle. Nosotros, no, esos niños no están en nuestra nómina, nosotros no estamos contratando a niños para que vendan. Bueno, pero la realidad del Ecuador era diferente y ellos no, lo que no hicieron es hacer un control adecuado en su cadena de operación, en trabajar el tema de erradicación de trabajo infantil, no solamente en sus operaciones como comercio, sino ampliarla a sus proveedores y subproveedores. Entonces, lo que hicieron es poner una política de erradicación de trabajo infantil en la contratación de todo proveedor y a ese proveedor le exigían que también le exija lo mismo a sus proveedores. Entonces, esto es un modelo que luego obviamente resultó en un programa hermoso que lo desarrollamos en su momento con el Ministerio de Trabajo, hubo participación de seres y demás, que fue el programa de erradicación de trabajo infantil, en donde tomamos a las principales empresas del país e hicimos una política, que entable una política en donde no solamente se medía que no haya trabajo infantil en sus operaciones, sino en la de sus proveedores y de sus subproveedores. Entonces, cuando tomábamos a las grandes empresas, probablemente estábamos llegando a cerca de 500,000 personas directa e indirectamente a través de esto. Entonces, a esto es a lo que me refiero en trabajar en una cadena de operación sustentable y enfocarse en todos esos temas. Este tipo de gestiones sí dan un valor sustentable y agregado a las organizaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, Walmart como comprador en los Estados Unidos no te acepta que tus productos, o te exige más bien dicho, que tus productos tengan todo un proceso de sostenibilidad y de cuidado ambiental, social y demás detrás del producto que tú estás importando. Tú simplemente no puedes entrar a ese mercado y los mercados de Europa, de Estados Unidos, sobre todo, cada vez se vuelven mucho más estrictos en esto. Nosotros para exportar banano, rosas, camarón, eh, tenemos que cumplir esta normativa. Por eso se creó la normativa, el sello de Flor Ecuador, que fue liderado por Expo Flores, justamente porque este sello lo que decía es que detrás de esa flor exportada que llegaba a Rusia, a Estados Unidos y demás, no tenía un tema de trabajo infantil detrás. Eran rosas que no habían sido utilizadas, que no habían sido cultivadas con componentes que afectaban al medio ambiente, etcétera. O sea, el concepto de Flor Ecuador tiene una serie de cosas detrás. Entonces, el validar, el transparentar tu cadena de operación es muy importante. ¿Cuáles son tres aspectos claves? La transparencia, es decir, que la gente tenga acceso a la información, la integridad, es decir, hacer lo que se dice que va a hacer, y la responsabilidad sobre las acciones. Si es que algo hiciste mal, tienes que hacerte responsable y dar un seguimiento y un análisis para que esto no te vuelva a suceder. ¿Cuáles son tres aspectos claves? Que haya coherencia. Una organización primero tiene que ser, es decir, tiene que la sostenibilidad estar inmersa en su misión, en su visión, en sus valores, en su filosofía, en su cultura, en su forma de actuar, de su gente. Después puede hacer, es decir, puede realizar acciones, estrategias, definir responsables, establecer indicadores de gestión o de desempeño, y después puede contar. Y después puede realmente armar una campaña de comunicación a través de canales, mensajes y demás.
Si no hay coherencia entre las políticas, las actitudes y los mensajes, la empresa tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque si nos perciben muy bien y no estamos haciendo realmente las cosas bien, hay un riesgo reputacional que puede hundir a la organización. Es decir, somos súper lindos por afuera porque estamos contando que estamos haciendo un montón de cosas, pero cuando realmente por adentro somos un desastre, no estamos haciendo las cosas bien. Ahora, por otro lado, si no nos perciben bien, pero sí estamos haciendo las cosas bien, es que hay una falla en nuestra comunicación. Eso quiere decir que estamos haciendo mucho, pero nos estamos olvidando de contar. Y lo que no se cuenta no existe. La inversión social. La inversión social básicamente lo que habla es cómo va a invertir la organización para mejorar su relacionamiento con la sociedad. Hay que tener en cuenta que hay que invertir de manera efectiva tomando en cuenta el impacto real y medible que se va a generar y que podemos medir. Porque si es que no se mide, no existe tampoco. O sea, si no se mide, no se cuenta y si no se cuenta, no existe. Hay que trabajar desde un inicio con indicadores de desempeño claramente establecidos que nos permitan medir estos resultados obtenidos y nuestro retorno de inversión. Y esta inversión debe ser sostenible en el tiempo para así enfocarnos en cambios a largo plazo. Todos estos proyectos son carreras de resistencia, no de velocidad. Trabajar en la sostenibilidad no es un tema que van a hacerlo de un año a otro. Esto es probablemente un tema que les va a costar de 3 a 5 años siquiera el cambiar la forma de operar dentro de su organización. Y esto les digo, yo desde mi experiencia, yo entré en una empresa recontra familiar, con una visión inicialmente muy filantrópica, que hemos dado un vuelco a nuestro modelo de gestión para ahora realmente trabajar en base a un modelo de gestión sustentable enfocada en los impactos que estamos generando como organización. Es decir, hay que enseñar y no regalar. Y nos debemos enfocar en las causas raíz de un asunto y no solo en los síntomas. No vayamos a tratar de resolver cuando algo ya o una organización ya está enferma. Tratemos de entender qué es lo que está causando eso para saber dónde invertir. Y finalmente hay que estar alineado a los valores y preocupaciones propios de la organización y sobre todo de sus grupos de interés. La inversión social debe estar alineada con los asuntos materiales y objetivos estratégicos del negocio. Este es probablemente el punto más importante de lo que ustedes se van a llevar aquí y voy a profundizar ahorita a qué me refiero con los asuntos materiales. El proceso por el cual se realiza un modelo de gestión de sostenibilidad en una empresa es: primero se hace un benchmarking, es decir, se hace un análisis de marcos internacionales, de tendencias, de estudios de caso, de mejores prácticas del sector y otros que sean relevantes, es decir, vemos qué está pasando o qué se está haciendo internamente y externamente. Luego hacemos un diagnóstico interno en la organización, sabemos cómo están nuestras políticas, nuestros procesos y demás. Ahí identificamos cuáles son los temas más importantes para nuestros grupos de interés. Hacemos un diálogo con nuestros grupos de interés, identificamos quiénes son los más críticos y junto con ellos, más el análisis casa adentro que nosotros hacemos sobre los impactos que estamos generando como negocio, sacamos la evaluación de la materialidad, ¿ya? Después, una vez que tenemos la materialidad, ya voy a profundizar qué es la materialidad, definimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Y después, finalmente, es la rendición de cuentas, que es contar todo lo que hemos venido haciendo, o lo que tanto se conoce como las memorias de sostenibilidad. ¿Ya? Y ahí es cuando contamos a todos nuestros grupos de interés todo lo que hemos hecho en al menos un año de trabajo. El punto este que está subrayado aquí en amarillo, la evaluación de la materialidad, es el punto más crítico para ustedes como ONGs al momento de buscar un relacionamiento con una empresa. Les voy a decir por qué. La materialidad es el umbral a través del cual un aspecto o indicador pasa a ser lo suficientemente importante como para ser incluido en la gestión de la sostenibilidad y para reportar sobre el mismo en las memorias de responsabilidad corporativa. En español, ¿qué significa esto? Significa que nosotros medimos cuáles son los impactos reales que está teniendo la organización, pero de manera obviamente muy transparente y objetiva, en impactos sociales, ambientales, económicos, cómo estamos nosotros afectando al medio ambiente y a la sociedad. Y por otro lado, conversamos con nuestros grupos de interés para saber qué son los temas que más les importa a ellos que nosotros, o los que nosotros deberíamos gestionar y en cuáles nosotros deberíamos trabajar. Una vez que medimos y cruzamos en un eje XY los impactos reales que estamos teniendo con lo que es lo más importante para nuestros grupos de interés,
sale lo que es la materialidad, es decir, los puntos que mayor puntaje tuvieron en cada uno de los dos frentes. Eso es lo que la empresa decide, los temas en los que va a trabajar. La materialidad básicamente es el tema en el que la empresa decide que va a trabajar su estrategia de sostenibilidad y donde va a enfocar todos sus recursos, todos sus esfuerzos, como por ejemplo Coca-Cola trabaja en el tema de reciclaje de plástico en la limpieza de playas, como nosotros en Corporación Maresa trabajamos por la movilidad responsable, como el Produbanco trabaja en créditos verdes, como Pronaca trabaja en una alimentación saludable, etcétera. Esos son los ejes y la materialidad que estas empresas han definido y en donde ustedes tienen que entrar a buscar una alianza estratégica. ¿Cuáles son los beneficios de la materialidad? Ayuda a entender el lineamiento entre los asuntos sostenibles y la estrategia del negocio. Es la base para las estrategias de comunicación que responden a las expectativas de los grupos de interés. Identifica oportunidades de innovación e incrementa la probabilidad de obtener un mejor retorno de inversión. ¿Cómo se define la materialidad? Hay diferentes modelos. Hay ciertas empresas que utilizan este modelo en donde toman toda la filosofía corporativa, toman los asuntos materiales que les acabo de explicar, toman los planes y proyectos del gobierno nacional y el gobierno local y toman todo el contexto y la coyuntura internacional. Suman todo esto y de ahí definen cuáles son los asuntos focales de inversión, en dónde me voy a enfocar, cuáles son los puntos que convergen de todos estos 4 ejes. Otras empresas recolectan información de las diferentes áreas de la empresa, preguntan a sus equipos internos cómo ven el tema de la sostenibilidad y cómo quieren gestionarlo, hacen un análisis de riesgo, juntan con lo que sus grupos de interés dicen, ¿no es cierto? Además, evalúan lo que el GRI, el Global Reporting Initiative y el Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están hablando y además con el diálogo con sus grupos de interés definen la materialidad o los asuntos más relevantes que van a gestionar. Y otras empresas utilizan un modelo que es bastante similar al que les conté antes, que toman toda su estrategia interna, su desempeño interno, lo juntan con todo lo que está pasando externamente y con ello sacan el tema de materialidad. Este es el modelo de accountability que habla justamente de cómo obtenerlo. Conclusiones y recomendaciones. Aquí es donde me voy a tomar unos minutitos porque creo que es donde queda realmente la real enseñanza, por así decirlo, o los mensajes más importantes. La responsabilidad corporativa no es solo para empresas, es para todo tipo de organización. No porque ustedes sean una ONG significa que no pueden implementar un modelo de sostenibilidad. Todo lo que yo les he dicho durante estos 40 minutos es completamente hiper aplicable para sus organizaciones. Obviamente en la escala en la que corresponde, no necesariamente ustedes tienen que facturar millones de dólares para realmente decir, entonces yo ahí sí tengo que hacer. Esto puede ser muy fácilmente aplicable como ONG. Creo que, si no me equivoco, está la Dani Pardo por aquí, que le vi conectada. Ya luego me saludará, pero bueno, con la Dani hicimos la memoria de sostenibilidad de Un Techo para mi País, cuando yo trabajaba en BSD, y justamente fue una de las primeras ONGs en el país que hacía esto, y fue súper interesante porque ahí vimos cómo lo posible que es poner este tipo de modelo dentro de una ONG, en este caso como la del techo, de Un Techo para mi País. Entonces, es muy importante esto. La relación entre ONG y empresa debe ser ganar-ganar siempre. El rol de la empresa ya no es de proveer fondos para con ello decir que está haciendo responsabilidad social. Ustedes deben entender cuáles son los proyectos que tiene la empresa, que son estratégicos y que les van a generar mayor rentabilidad para ustedes saber cómo proponer un proyecto y una alianza estratégica. No es suficiente acercarse a la empresa a pedir recursos y a decir, estoy haciendo este evento, auspíciame, yo te doy visibilidad y le arman el paquete de promoción o el paquete de auspicios y la empresa va y apoya y con eso de paso se siente bien y dice que hizo responsabilidad social porque ayudó a una causa que es ajena a los impactos que están generando su operación y que no está inmersa dentro de su materialidad. Ojo, entonces, no esperen que la empresa se alinee a sus objetivos. Ustedes deben encontrar proyectos estratégicos en común que se alineen a los objetivos tanto de la empresa privada como los propios. Y sobre todo, lo más importante es identifiquen cuál es la materialidad de esa empresa antes de solicitar apoyo en proyectos de iniciativas. Si es que yo, Juan Martín Müller, a mí
todos los días me llegan muchas cartas de apoyo a diferentes frentes. Yo tengo un modelo de sostenibilidad que está compuesto por 3 ejes. 1, movilidad responsable; 2, voluntariado corporativo; y 3, cadena de operaciones sustentables. Si es que el proyecto o campaña que llega o la carta que llega, por más noble que sea la causa, si no está o no se ata dentro de estos 3 pilares, yo con el dolor del alma, el 98% de las veces, me toca decir que no. ¿Por qué? Porque yo como empresa tengo un objetivo reducido. No un objetivo, tengo un presupuesto reducido. Tengo unos objetivos claros. Tengo proyectos armados. Tengo medido mi retorno de inversión y tengo medido hasta dónde puedo ayudar. Las empresas no son no son los bancos. Y perdón que les diga tan frontalmente, pero muchas veces se malentiende esto y eso hace que se cierren las puertas a futuro. Las empresas no son quienes van a financiar sus proyectos por su buen corazón. Cuando ustedes encuentren proyectos, objetivos en común, que las dos partes ganen, que se genere una relación ganar-ganar para las dos partes, ustedes van a tener un apoyo ilimitado de las empresas. ¿Por qué? Porque así es como funciona. El negocio debe, así como apoya, debe tener un retorno también. Y para sus accionistas, hasta cierto punto pueden regalar o donar a ciertas causas. Va a haber un punto en el que dicen, si no me genera un retorno, no puedo ayudar. Y con todo el dolor del alma, nosotros todos los días nos vemos obligados realmente a rechazar proyectos que son muy lindos, pero que tal vez no me debían haber llegado a mí. Tal vez si es que estamos hablando de que, no sé, vamos a coger el ejemplo de los perros de la calle. Ustedes tienen una ONG que trabaja por los perritos que viven en la calle. No se acerquen a una empresa automotriz a pedirle ayuda. Váyanse a Pronaca y busquen una alianza con Procan, porque eso sí está alineado a su eje de negocio. Busquen en esas empresas un aliado, no lancen los tiros al aire, porque créanme que entre las empresas conversamos y las imágenes que tienen las ONGs también se ven afectadas. Entonces, es desgastante para ustedes el también realizar este tipo de gestión, y por eso es muy importante que ustedes se alineen a los proyectos estratégicos e identifiquen, busquen las páginas web de las empresas. La mayoría de las empresas más grandes del país hoy por hoy tienen en su página web o en sus redes sociales, tienen una pestaña de responsabilidad corporativa, tienen una pestaña de sostenibilidad, tienen una memoria de sostenibilidad. Lean las memorias de sostenibilidad, identifiquen cuáles son nuestros asuntos materiales y así saben ustedes a quién pueden y a quién no pueden hacer un acercamiento. Y otra cosa fundamental es alineen sus actividades, identifiquen y mapeen sus actividades dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y de los principios del Pacto Global, para así tener una mayor apertura y posibilidad de cristalizar alianzas con las empresas. Si ustedes se acercan donde una empresa y le dicen, mira, yo como ONG trabajo en el objetivo 3, 11 y 17 de las ODS, yo veo que tú también estás trabajando en el objetivo 3, 11 y 17 como Maresa, porque tú trabajas en la salud, en las ciudades más seguras y en alianzas estratégicas. Podemos hacer algo en conjunto. Entonces, ya nos dan un camino en común. Si ustedes ya identifican dentro de sus actividades cuáles aplican a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible o cuáles de ellas ayudan a cumplir los ODS, ya tienen un paso adelante al momento de presentarse a una empresa, sobre todo si ustedes también saben cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que esa empresa está trabajando. Y finalmente, aquí le hago una pequeña publicidad a Ceres, pero es muy cierto. Sean miembros de espacios de networking donde puedan compartir proyectos y buenas prácticas. Es fundamental que ustedes encuentren espacios en donde puedan estar junto con la empresa privada, donde ustedes puedan entender qué es lo que se está haciendo en el mundo de la sostenibilidad, cómo las empresas lo están abordando, porque esto es un tema que cambia todos los días. Nosotros, los que estamos en este mundo, nos vivimos educándonos siempre, no paramos de aprender, porque el mundo cambia, los mercados cambian, los clientes exigen cosas cada vez mejores, y no solamente mejores en calidad, sino mejores en compromiso social y ambiental. Entonces, es muy bueno que ustedes puedan estar en estos espacios como los de networking que promueve Ceres, porque les va a dar una idea mucho más clara de cómo las empresas se están desenvolviendo
y además que van a tener una oportunidad de oro de sentarse a conversar y hacer alianzas inmediatamente, y créanme que funciona muy bien. Esto, la verdad, les he dado en una hora lo que usualmente damos en un semestre de universidad. Espero que les haya servido un montón. Ahí tienen ustedes mis datos. Con muchísimo gusto siempre estoy abierto a responder cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Soy realmente un aficionado a este tema. Desde hace muchos años hice mi maestría por esto y me encanta que poderles dar al menos unas guías para que ustedes como organizaciones no gubernamentales puedan encontrar una forma, sí, de financiar sus proyectos, pero sobre todo de generar su modelo, generar un propio modelo de gestión sostenible, porque eso les va a ayudar mucho a frontear no solamente con las empresas, sino con el gobierno, con los medios y demás. Así que lo que necesiten, mi correo siempre está abierto, mi celular también. No me escriban en horas de fin de semana, por favor. Voy a ser papá en un mes, así que ya saben lo que eso implica. Así que probablemente no sea el más lúcido de aquí a un mes, pero siempre mis canales están abiertos para poderles ayudar y responder las preguntas que tengan. Ahora, Ricky, si quieres podemos abrir esto para ver. Efectivamente, te agradecemos, Juan Martín, y les invitamos a todos ustedes que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que nos lo puedan hacer al chat o en todo caso puedan habilitar sus micrófonos para que la puedan hacer directamente a Juan Martín. Entonces tenemos justamente 10 minutos para preguntas, dudas. A ver, muchas gracias. Bueno, tenemos algunos mensajes de... Sí, justamente dice Belén Cáceres, nos podrían compartir la presentación. Efectivamente, esto lo vamos a hacer al finalizar el webinar. Les vamos a enviar una encuesta de satisfacción y les compartiremos también la versión grabada de este webinar. No sé, Juan Martín, si de pronto nos podrías un poco aclarar más el tema de una ONG. Normalmente es una organización que cuenta con recursos muy limitados. Si una ONG decide meterse, digamos, en este camino de la sostenibilidad y de la responsabilidad social, puertas adentro, ¿es una fuerte inversión la que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que desarrollar un poco? ¿Qué tan rentable o qué tan beneficiosa para una ONG que ya trabaja con aspectos seguramente sociales o ambientales tiene que ver con este trabajo más bien de responsabilidad social y de sostenibilidad, puertas adentro? Sí, excelente pregunta, Ricky. La verdad es que, y esa es una pregunta que pasa mucho y que es el principal tabú con el que se encuentran las ONGs, que creen que para poder hacer sostenibilidad requiere una inversión importante. Y no necesariamente es así, ojo. El tema de la sostenibilidad empieza desde casa adentro, o sea, empieza desde cambiar sus procesos, sus políticas, su misión, su visión, sus valores. Es meter dentro de esto. Ahí ustedes ya dan un gran paso. Como les decía antes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que si es que no los conocen, los invito a que los investiguen y los busquen, ya determinan una serie de metas y de objetivos hacia donde el planeta debe ir hasta el 2030. Entonces, creo que es importante de que ustedes identifiquen en qué sus líneas de acción, a qué objetivos de estos pueden ayudar a cumplir. Ahí dan un paso importante. Y de ahí las acciones son pequeñas. O sea, es tan sencillo como, por ejemplo, si es que en su cafetería ustedes tienen cucharas de plástico de un solo uso, cámbielo por un palito de madera reciclable. Es también cambiar los consumos y la forma de hacer las cosas casa adentro. No necesariamente requiere hacer una inversión grande porque hay que tomar en cuenta que la sostenibilidad
es directamente proporcional a la operación, al tamaño de la operación del negocio. No porque, no, si ustedes tienen una operación pequeña, los impactos que ustedes tienen también son pequeños, entonces tampoco es que tienen que hacer mucho para subsanarlos. Pero si tienen una operación grande como una empresa grande, probablemente van a tener que hacer una inversión importante para frontear y mitigar todos esos frentes también. Aquí Daniela nos dice, hablando de materialidad, cómo afrontar los impactos muy reales. Por ejemplo, Coca-Cola genera toneladas de plástico al año. ¿Cuántas toneladas recicla como empresa? En caso que Maresa, cada vehículo que vende, ¿cuántas toneladas de CO2 emite al año? Entonces, ¿cómo ampliar su objetivo de responsabilidad corporativa a reforestación o reducción del CO2? Porque su impacto es real. Excelente, Daniela. Es importantísimo lo que tú estás diciendo. Las empresas, para gestionar realmente la sostenibilidad, primero deben medir sus impactos reales, que es lo que yo les decía, de cómo se compone la materialidad. Si nosotros nos vamos para acá atrás, el eje izquierdo, el que dice impactos reales de la organización, el Global Reporting Initiative hoy te exige que tú midas cuáles son los impactos reales que estás generando social o ambientalmente. En el caso nuestro, si bien todavía no tenemos una memoria de sostenibilidad, porque es un proceso de cambio dentro de la empresa, nosotros sí podemos medir la cantidad de CO2 que estamos generando o la cantidad de agua que estamos consumiendo. Por ejemplo, en el caso de Maresa, no les puedo hablar de Coca-Cola porque yo no trabajo en Coca-Cola, entonces es difícil un poquito decir cómo lo están gestionando ellos, pero en el caso de Maresa, Maresa tiene, por un lado, en su programa de voluntariado corporativo, nosotros tenemos un programa de reforestación y de limpieza de playas. Principalmente el proyecto de reforestación es un proyecto de reforestación de zonas urbanas. Entonces trabajamos en el Parque Metropolitano y en el Parque Bicentenario reforestando. Es un proyecto que arrancó este año recién. Hemos tenido apenas dos intervenciones en la ciudad de Quito, en el Parque Metropolitano y en el Parque Bicentenario, en donde sembramos 450 árboles, los cuales cada árbol en un lapso de 10 años absorbe alrededor de 1 tonelada de CO2. Entonces, realmente para llegar a mitigar, a tener un impacto cero por la cantidad de vehículos que se venden en el Ecuador, tendríamos que sembrar más de 9.000 árboles en un lapso de 5 años. Ojalá lo podamos hacer. Estamos en un proyecto que está creciendo, que lo estamos implementando, pero al menos tenemos claro cuáles son nuestros impactos ambientales, que es la contaminación, y cómo mitigarlos, que es a través de la reforestación. Y por otro lado tenemos políticas. Nosotros dentro de nuestros impactos hemos medido que también estábamos consumiendo demasiado plástico dentro de nuestros talleres, dentro de los empaques donde vienen los repuestos de los vehículos y demás. Y por eso en la costa hicimos un proyecto de limpieza de playas justamente para poder mitigar de cierta manera, pero esto está acompañado obviamente con un cambio de políticas en la compra de estos plásticos y en la eliminación del plástico de un solo uso en todas nuestras operaciones. O sea, nosotros a nuestros proveedores, subproveedores, les dejamos de comprar plásticos de un solo uso y ahora todo material que lo compramos lo reciclamos y lo reutilizamos incluso en algunos casos. Y otro eje que nosotros también identificamos era el consumo de agua en los talleres. ¿Qué hicimos en eso? Montamos unos sistemas de reutilización, de reciclaje y reutilización del agua. Montamos unos filtros que lo que hacen es que después de que se lava el auto en cada taller, esa agua pasa por unos canales. Esos canales van a 3 diferentes filtros. El filtro limpia el agua y lo vuelve a poner en un nuevo tanque, que es el tanque de donde sale el agua para el siguiente lavado. Nosotros con eso reducimos de un 85% el consumo de agua en el lavado de vehículos en nuestros talleres. Entonces, vuelvo, le repito, es importante entender dónde están los impactos que uno está teniendo como organización para saber en dónde debe invertir y en qué proyectos debe ejecutar. Yo invierto en estas cosas y no invierto en iniciativas que son ajenas a mi eje de negocio. Por eso cuando las ONGs vienen y me plantean un proyecto de reforestación o me plantean un proyecto de seguridad vial o me plantean un proyecto que me ayuda a mejorar la sostenibilidad en mi cadena de producción, las puertas de Maresa siempre están abiertas, porque esa es nuestra materialidad. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan cuál es la materialidad de la empresa privada
para saber en dónde realmente les van a abrir las puertas y no les van a tener dando largas y diciendo, sí, sí, ya te llamo la próxima semana, sí, déjame ver, déjame hablar, déjame, y les tienen un mes y nunca les dan una respuesta, finalmente no hay una inversión. Entonces, si ustedes ya llegan con la materialidad identificada de esa empresa, van a tener el 70% avanzado ya en la alianza. Estefanía me dice, si en nuestras políticas, códigos éticos y demás ya contemplan los parámetros de responsabilidad social y también lo hacemos por cumplimientos legales, ¿cómo se hace responsabilidad social? Si es que ya dentro de tus políticas, dentro de tu, y aquí es donde volvemos a la parte de ser, hacer y decir, déjenme volver a la parte anterior. En el caso suyo, Estefanía, ustedes ya tienen la parte de ser, ¿no es cierto? Ya está inmersa en su misión, en sus valores, en su filosofía, en sus políticas, en sus códigos de ética, y ya lo hacen también por cumplimiento legal. Es hora de hacer, es hora de establecer acciones y estrategias y responsables para ejecutar esos proyectos y sobre todo contar qué es lo que están haciendo y cómo ustedes están apoyando a través de indicadores de desempeño y indicadores que les permitan medir los avances que vayan alcanzando y esos avances irlos comunicando. Pasa muchas veces que hay empresas que gastan mucho en decir y poco en hacer. Hay empresas, la verdad, no me gusta mucho ir en contra de los ejemplos que veo acá, pero y no voy a nombrar la empresa, tal vez ustedes lo hayan visto. Cuando hubo el terremoto de Manabí, hubo un grupo de empresas que se unieron y pusieron vallas en todas las ciudades, en toda la ciudad, contando cuánto habían donado para el terremoto. Creo que eran como $50,000. Solamente el poner las vallas de esas, estoy seguro que les costó más de $50,000. Entonces, ahí es cuando tiene que haber coherencia. Si es que uno gasta más en decir que en hacer, tiene un grave problema. En el caso que ve ustedes, Estefanía, ustedes tienen el efecto opuesto. Que están haciendo las cosas bien, pero tal vez no las están comunicando, de lo que entiendo por tu pregunta. No sé si es así. Sí, también quería hacerte una consulta. Con respecto a, hay algunas organizaciones que de pronto no tienen mapeados cuáles son sus riesgos. Y hemos visto algunos casos, actualmente estamos viviendo el caso de Oxfam, ¿no es cierto? Con el tema de que era una organización no gubernamental que hace un trabajo increíble en países en vías de desarrollo y resulta que tuvimos un tema de violación y abuso sexual a un montón de mujeres y niñas en Haití. Por ejemplo, es un aspecto que no logró controlar o no logró detectar la organización. Hemos visto también que hay algunas organizaciones no gubernamentales que básicamente por un limitado presupuesto pueden estar incurriendo en temas como explotación laboral para sus empleados y ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante crees que es para una ONG el identificar sus riesgos operacionales? Es fundamental, como para cualquier organización. Por más pequeños que parezcan, un riesgo operacional te puede estar cerrando la operación. Si es que no tienen una claridad de cuáles son los riesgos operativos, administrativos, legales, reputacionales, les va a pasar, obviamente dentro de la respectiva escala por sus operaciones, lo que le ha pasado a Oxfam, lo que le pasó a Volkswagen hace unos años atrás, hace un año atrás, con el tema de ocultar las reales emisiones que sus vehículos estaban generando. Es una falla que le costó como $6 billones inicialmente en cuestión de meses a la Volkswagen. Y así creo que muchos han aprendido. Mattel lo aprendió con el tema de trabajo infantil, Nike aprendió igual con el tema de uso de abuso laboral y de trabajo infantil en sus fábricas. Las empresas creo que han dado ya la lección para todos en decirnos, si no me preocupo en mi cadena de operación que sea sustentable, si es que no identifico mis riesgos,
voy a tener un grave problema eh, operacional, legal y sobre todo financiero. Para una ONG que no identifique sus riesgos, incumpla y caiga en alguno de estos, simplemente lo que le va a pasar es que va a perder la confianza de la empresa privada, que probablemente son, y de sus donantes, o si es que tienen donantes individuales, y eso le va a generar muchísimo, un impacto económico altísimo y probablemente en algunos casos incluso pueda cerrar su operación. Porque sería inconcebible pensar que una ONG lucha por ciertas causas, pero mientras tanto casa adentro está incumpliendo temas básicos como eh, trabajo infantil, equidad de género, eh, cuidado del medio ambiente, etcétera. ¿No? No sé si es que tenemos otra pregunta. Daniela dice, en tu experiencia, ¿crees que en Ecuador ya se puede hablar de responsabilidad corporativa a nivel de pymes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un momento justo para empezar a implementarlo. Es más, el Global Reporting Initiative, que es el ente en el cual más del 80% de las empresas en el mundo se basan para hacer sus memorias de sostenibilidad, ha hecho un esfuerzo muy grande para simplificar la elaboración de memorias de sostenibilidad, justamente para que las pymes y las ONGs puedan implementar un modelo de gestión sustentable. Antes estaba hecho para que solamente las grandes organizaciones lo hagan cuando exista una importante inversión. Yo creo que ya las pymes, así como las ONGs, ya pueden implementarlo porque, como les digo, la sostenibilidad empieza casa adentro, es cambiar los procesos, políticas, la cultura mismo dentro de la organización, en hacer esos pequeños cambios que ya hacen que tengamos una mejor sociedad y un mejor planeta. Entonces no es necesario ser parte de una gran empresa o facturar millones de dólares para realmente empezar a pensar en hacer responsabilidad corporativa a nivel de pymes. Desde el señor que vende los helados ya puede hacer, o vende las colas en la calle, ya puede hacer una gran gestión, solamente si es que al final del día pone a reciclar en el recipiente que es las botellas que puede ir recolectando, o si es que decide que por cada botella que le devuelvan le da un descuento, no sé, de 2 centavos por bebida. Ya la acción de la sostenibilidad es desde un trabajo de hormiga, desde una persona hasta empresas que tienen cientos de miles de personas trabajando ahí. No sé si con eso, Daniela, pude contestar tu pregunta. Y si es que hay alguna otra que tengan con gusto para responder. Bueno, te agradecemos, Juan Martín, por tu apoyo, por todo tu conocimiento, por tu generosidad también, y por intermedio tuyo también a Corporación Maresa, quien ha permitido también que este espacio sea posible. Les invitamos a todos los que han participado en este webinar que conforme reciban el correo de evaluación de este espacio, eh, nos lo respondan a la brevedad posible, de tal manera que nosotros podamos compartir con ustedes tanto la versión en PDF de esta presentación como el link a la versión grabada de este webinar. Les invitamos también a que nos sigan a Ceres en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y a las personas que estén interesadas un poco en cómo está funcionando el mundo de la sostenibilidad y la responsabilidad social aquí en el Ecuador, a que se suscriban a nuestros boletines mensuales que están repletos de información que cuentan, entre otras cosas, no solo lo que hace Ceres como red de organizaciones, sino también lo que hacen sus miembros, la empresa privada, la empresa pública y algunas ONGs, lo que están desarrollando, en qué ámbitos están trabajando para que ustedes también puedan identificar cuáles son estos aspectos materiales que nos decía Juan Martín. Te dejo, Juan Martín, para que te despidas y con nosotros, buen día. Gracias, Ricky. Gracias a todos por su tiempo. Yo sé que es
a veces complicado sacarse unas horas del trabajo. Eh, están ahí mis datos para lo que ustedes necesiten. Lo vamos a estar pendientes para que ustedes si tienen alguna duda. Lo que les quería comentar es que le voy a enviar a Ricardo también junto con tema de la presentación el link sobre el libro que tengo, que terminé de escribir hace unos meses, que se llama Siete Pasos hacia la Responsabilidad Corporativa, en donde básicamente es una guía que habla de cómo empezar desde cómo hacer el benchmarking, pasando cómo hacer el diálogo con stakeholders, cómo definir la materialidad, cómo implementarlo, hasta ya eventualmente hacer una memoria de sostenibilidad o al menos saber cómo comunicar adecuadamente la gestión de sostenibilidad. Para que ustedes lo puedan tener, es un libro digital que está en la plataforma de Bookboon, así que lo van a poder encontrar ahí y puede ser una guía muy importante para ustedes y para toda la gente con la que trabajan ustedes. Así que eso, les agradezco por su tiempo y cualquier cosa que necesiten, estamos a las órdenes siempre. Muy buenos días entonces y nos escuchamos o nos vemos en una próxima oportunidad. Buenos días.